XFM en MP3. Enróllame así, con azúcar en polvo, endulzame. Y es que tú eres mi rey, qué lindo eres tú. Eres mi bebito fiu fiu. Buenas noches, ingeniero. El día de hoy hablaremos acerca de la modulación 4PAN. Para realizar este tipo de modulación se crea primero algunas variables, de las cuales tenemos en primer lugar la variable por defecto, que va a ser la frecuencia de muestreo definida en 32.000. Por consiguiente tenemos la variable frec_rf, que esta variable se la va a hacer uso cuando se transmita con el SDR. Por consiguiente tenemos la variable de muestras por símbolo, la cual va a tener un valor definido de 8. Teniendo en cuenta de que GNU Radio se basa en el lenguaje de Python, lo que hemos hecho con este bloque es importar una librería, que en este caso es NumPy, acortando este nombre como NP. Por consiguiente tenemos el range, que se va a denominar noiseAmp, que este va a controlar la amplitud del ruido para cuando se muestren en las gráficas de la constelación. Este va a ser de tipo flotante y va a ir desde 0 hasta 1.5 con saltos de 0.1. Luego, yendo a la parte de la modulación, en primer lugar tenemos al bloque Random Source. Este bloque Random Source lo que hace es generar una secuencia de números aleatorios. Cabe mencionar de que este tipo de bloque debe estar configurado en byte, o sea en 8 bits, y sus valores van a estar desde 0 hasta 2, es decir que van a tomar valores binarios de 0 y 1, teniendo un número de muestras de 10.000 y también activando la opción de repetir para que así se generen los bits aleatorios de forma continua. Por consiguiente tenemos el bloque PAC, que este bloque PAC se usa para la modulación, ya que separa bit a bit cada bit, asignándole una forma de onda o amplitud de constelación. En este caso se extraen dos bits de cada byte. En este bloque básicamente se cambia para cuando nosotros querramos hacer una modulación 4PAN. En este caso, para una 4PAN se usa un pack K bits de 2, pero por ejemplo si se quisiera hacer una modulación de 8PAN, aquí en K se modificaría el valor de 3, si fuese una modulación de 16PAN de 4 y así sucesivamente. Siguiendo tenemos el bloque map. Este bloque map lo que hace es básicamente asignarle a cada bit una forma de onda o un punto de constelación. Y este bloque también se modifica para cuando se quiera pasar de una modulación a otra, asignando, más bien dicho, mapeando más valores de constelaciones. Por ejemplo, si fuese también una 8PAN, aquí se mapearía, se asignarían, más bien dicho, los valores que uno se quisiese que se muestren luego en las constelaciones. Y como lo mencioné anteriormente, si fuese un 8PAN, pues tendríamos que asignar 4 valores más. Más adelante se verán en la gráfica que estas formas de onda van a estar asignadas en las constelaciones -1, 0, 1 y 2. Yendo hacia la parte superior tenemos el bloque Char-to-Float. Este bloque Char-to-Float lo que hace es convertir básicamente los datos de tipo byte a float, ya que para poder graficarlos se debe primero convertirlos. Aquí en la escala cabe mencionar de que es importante configurarla a 1, ya que si se configura un valor mayor a 1, esto hace que el valor de la conversión se divida para el número configurado. Por ejemplo, si se configura un valor menor a 1, esto hará que el valor de la conversión se multiplique para este número configurado. Siguiendo también tenemos este bloque TimeSync, que lo que va a hacer es graficar los bits transmitidos, y es por
en de que se hace uso anteriormente del chart to float para aquí poder graficar los datos, los bits de forma flotante. Aquí en el número de puntos se define la variable, más bien dicho se hace uso de la variable de muestras por símbolo multiplicado por 2 para poder diferenciar y ver los símbolos transmitidos, perdón, los bits transmitidos de una mejor manera. La frecuencia de muestreo va a estar definida como sample rate. Y finalmente, y no por eso menos importante, el uHint. Aquí se lo define para la primera fila, la columna 0, y va a ocupar la cuadrícula 1,1. Ya, siguiendo tenemos este otro bloque chart to float que, como lo mencioné anteriormente, lo que hace es convertir el tipo de dato byte a flotante para poder graficar luego los símbolos transmitidos. Es igual la misma configuración que la anterior, lo único que cambia aquí es la ubicación. En este caso ya no se ubica en la columna 0 sino en la columna 1. Siguiendo tenemos el bloque Interpolating Feed Filter, que lo que hace básicamente es que realiza la interpolación de la señal, valga la redundancia. Esta interpolación implica aumentar la tasa de muestreo de una señal al agregar muestras adicionales entre muestras existentes, básicamente sobremuestrar. Aquí es importante definir este tipo, que es el float to float real taps. En la interpolación aquí se hace uso de la variable muestras por símbolo, y en los tabs se define la interpolación utilizando la función y la librería que hemos importado anteriormente, la cual era numpy y que la definimos como np. Y luego está el delay, que el delay lo hemos dejado por defecto en el valor de 0. A continuación se hace uso del bloque root rise cosine filter, que básicamente lo que hace es, primero se lo utiliza en la modulación para generar una forma de onda de las señales antes de la demodulación. Yendo un poco a la configuración, el tipo tenemos que es el float to float de interpolating. La interpolación de 1, la ganancia con la variable de muestras por símbolo, la frecuencia de muestreo con la variable de frecuencia de muestreo, la frecuencia de símbolo. Aquí se hace una división de la frecuencia de muestreo para la frecuencia para las muestras por símbolo. El alfa básicamente se lo controla con la variable roll-off. Esta variable roll-off está definida en las variables con el uRange. El número de taps, de igual forma, se hace una multiplicación de 10 veces la frecuencia de símbolo más 1. Finalmente tenemos el time sync, que lo que va a hacer es graficar la forma de onda de esta root rise cosine, teniendo un número de puntos de 1024 y una frecuencia de 32.000. Aquí es importante mencionar de que hemos activado la cuadrícula y el autoescalado, y también le hemos dado una posición en la interfaz gráfica, dándole la primera fila, la segunda columna en la cuadrícula 1,1. De igual forma, aquí se hace uso de un virtual sync para no graficarla y poder usarla más adelante para cuando se realice la demodulación. Y finalmente se hace uso también del bloque frequency sync para poder graficar el espectro de este root rise cosine. Y bueno, el ancho de banda está definido en la frecuencia de muestreo y todo está por defecto, a diferencia del uHint, que esto básicamente es, lo posicionamos, lo cambiamos de posición ahora en la tercera columna.
Bueno, como siguiente paso ahora vamos a analizar la parte que vendría siendo del receptor, que bueno, para este caso, como vimos en el anterior esquemático, que sería este, bueno, creamos un Virtual Sync, que bueno, es la señal PAM. En este caso, este es el segundo esquemático, toda esta parte de aquí. Y bueno, vamos a llamar a la señal, ¿no? Mediante un Virtual Source, que debería tener el mismo nombre para que no haya problemas. Y bueno, creamos aquí un source, perdón, que bueno, se tiene que ser tipo gaussiano, y como pueden ver aquí estamos haciendo el noise amp, que básicamente es el range que hemos creado, aquí está el range. Eso con la intención de simular, ¿no? Que habría ruido, ¿no? Que sea por el medio. Entonces aquí hacemos la operación de suma. Y bueno, para este caso vamos a utilizar un filtro. Eso para eliminar señales no deseadas, por así decirlo, ¿no? En este caso vamos a utilizar lo que sería el Root Race Cosine Filter. Que bueno, vamos a ver un poco más lo que hemos puesto, por ejemplo, en el feed type, que es float a float estimating. La inclinación y ganancia hemos puesto de 1, sample rate, tal cual sample rate igualmente. Symbol rate sería sample rate dividido para el same per symbol. Y en alfa, bueno, aquí el rolloff, que sería para también ir variándolo con el range que hemos creado. Y el número de taps sería este de aquí. Bueno, una vez creado este filtro, bueno, conectado, lo que vamos a graficar son la señal recibida, esto tanto en el dominio de la frecuencia, que sería este de aquí, y como en el dominio del tiempo, que sería aquí. Y bueno, estos son los gráficos, luego utilizamos esto, que básicamente nos va a permitir que pase un bit y se mantenga así para verlo luego en la gráfica. Y bueno, en este caso, después de haber pasado por estos dos procesos, lo que va a hacer el programa va a hacer graficar nuevamente otra señal, pero en este caso sería la señal muestra. Bueno, vamos a ver un poco más las configuraciones que hemos puesto. Bueno, el nombre sería señales muestradas. Y aquí, bueno, aquí hemos puesto el número de puntos, por ejemplo, que sea 8. Sum rate, ¿no? Y ya. Ahora, finalmente lo que haría sería pasar del formato float to complex. ¿Ok? Y bueno, esto se conecta a una constante source con valor 0, así que no incluye. Y bueno, esto finalmente iría conectado al GUI Constellation Sync, que básicamente es para ver la constelación, perdón. Que bueno, como estamos en este caso en 4 PAM, lo que deberíamos mostrar son 4 especies de puntos, ¿no? En caso de que el ruido sea nulo. En este caso aquí tenemos configuraciones, edita automática, automática, número 100. Y bueno. Y bueno, previamente, como vimos anteriormente, se puede poner en la parte de GeoIHink para más o menos ubicarlo en un orden específico las gráficas y que salgan ordenadas más que nada, ¿no? Y bueno, eso sería todo por la parte del receptor. Ahora vamos a analizar un poco cómo saldrían esas gráficas. Bueno, ahora voy a explicar la gráfica de nuestra modulación 4PAM. En la parte superior izquierda tenemos los bits transmitidos. Estos bits no van a tener ningún orden, ya que son generados por una fuente randómica, como lo vimos en el esquemático. Por lo tanto, cuando estos bits van a pasar por un tratamiento, por así decirlo, para que vayamos rellenando de ceros entre cada bit, para que al transmitir nuestro decodificador no se equivoque y sepa que cada cierto tiempo de bit va a haber un símbolo, por lo cual los símbolos no se van a interpolar ni sobreponer. A continuación tenemos nuestra RRC, que es la gráfica en el tiempo de nuestra señal transmitida. Esto va a ir variando dependiendo de la amplitud del sonido de la amplitud del ruido que tenemos para configurar por la parte inferior. Y a continuación tenemos nuestra gráfica en el espectro. Siguiendo con la parte inferior, que tenemos ya la señal recibida, tenemos su gráfica en el espectro que varía dependiendo del factor de roll-off que nosotros configuremos igualmente en la parte inferior, que a continuación vamos a explicar más a detalle igual. Tenemos la señal recibida, que pues, va a depender del ruido que nosotros configuremos igual que la señal transmitida, ya que pues, es el ruido que está en el canal. A continuación tenemos nuestra señal submuestreada, y esta parte es que nosotros, dependiendo de cómo llegue nuestra señal y el tiempo de bit que nosotros configuremos,
va a poder ser decodificada, y mientras, dado que esté bien hecho o que sea ideal el escenario, vamos a tener exactamente lo mismo en los símbolos transmitidos que en la señal muestreada. Y a continuación tenemos la constelación. Esta igualmente va a variar dependiendo de la cantidad de ruido y el factor de error que vamos a explicar en este momento. Bien, empezando con el factor de roll-off, por teoría nosotros sabemos que un factor de roll-off en el espectro va a causar una gráfica más ancha, y un factor de roll-off más pequeño, por así decirlo, va a causar una gráfica más estrecha. Por lo tanto, en este caso tenemos un factor de roll-off 1, y es, como podemos ver, es el valor más alto de nuestra configuración. Entonces, si nosotros cambiamos a 0.5, lo que deberíamos ver es que, como podemos ver, tenemos una gráfica en el espectro más estrecha. Igual, cuando ponemos 0.1 vamos a tener la más estrecha aún. A continuación tenemos la constelación. Igualmente vemos variaciones, que esto va a depender del ruido, pero que ya vamos a explicar más. Pero, por ejemplo, si tenemos nosotros nada de ruido, dependiendo del factor de roll-off, en el caso que sea 1, significa que podemos ver nuestros 4 pulsos, es decir, que estamos transmitiendo una modulación 4-pan. Este sería un caso ideal, porque tenemos un roll-off de 1 y un amplitud del ruido de 0, es decir, que tendríamos un canal ideal. Sin embargo, como sabemos, rara vez es así. Igualmente tenemos la señal recibida y la señal transmitida, va a ser igual. Pero modificando estos valores, podemos ver que, por ejemplo, el factor de roll-off en la constelación causa que los símbolos se traslapen y se confunda el demodulador, y por lo tanto no se esté recibiendo la señal de manera correcta. Igualmente el ruido, como sabemos, va a causar cambios principalmente en la constelación y en la señal transmitida, ya que, pues, al transmitir en el tiempo, nosotros, mientras más ruido veamos, vamos a ver una señal más deforme, por así decirlo. Y esto se refleja también en la constelación, ya que los símbolos, al estar demasiado alterados, por así decirlo, por el canal, se van a confundir y va a llegar un mensaje que no es. Es decir, que la señal que nosotros transmitimos no va a ser la que le llega al decodificador. Y por lo tanto vamos a recibir un mensaje equivocado. Muchas gracias. Ahora, para hacer la modulación 8-pan, se cambia el K-bits, se le pone 3, que sería 2 a la 3 igual a 8, y también se cambia el map. Aquí tendríamos que poner 8 valores para que nos grafique los 8 símbolos. En este caso yo le pondré desde -4 hasta el 3, que eso nos daría 8 valores. Aquí podemos contar que están 8, le damos a OK y corremos el programa. Aquí podemos notar que ya se grafican 8 bits transmitidos. Sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, llegaría hasta el 7, que es aquí, donde es el punto máximo que se grafica. Igual acá en símbolos transmitidos vemos que se grafica el map que nosotros pusimos, que es desde -4 hasta 3, e igual nos daría los 8 símbolos. El espectro podemos ver que es menos ancho que con relación al 4-pan. Y acá en la señal recibida es igual, igual el RRC es igual a la señal recibida. Aquí tenemos la señal submuestrada, igual en el map que nosotros pusimos, que nos grafica los 8 símbolos. Y acá tenemos el diagrama de constelación, que se ve así porque tenemos ruido, pero le bajamos el nivel de ruido y ya podemos ver los 8 puntos que se graficarían al hacer la 8-pan. Eso sería todo por el video. Muchas gracias. Caramelo de chocolate.